Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Virgo, aquí con esta carta del 7 de copas se ve que frente a ustedes tienen múltiples opciones, quizás oportunidades o simplemente alguna cosa por la cual van a tener que decidir. Aquí toda la información no la tienen. Aquí las cosas están como en tinieblas. Hay información que se les está ocultando. Ustedes deben investigar muy bien porque aquí hay cosas que son buenas, oportunidades o propuestas que sí son buenas, pero otras que no lo son tanto. Y deberías, pues, por supuesto, echarte hacia atrás y ver la figura completa, ver todos los pros y todos los contras de esta invitación, de esta oferta o de esta oportunidad que van a tener frente a sí. La reina de espadas es una energía bastante fuerte, femenina, sobre todo es una energía femenina acá con esta reina que ella actúa por lógica con muchísima inteligencia, sabe por supuesto aclarar esta situación. Esto puede ser alguien que esté en tu vida o alguien que va a estar entrando en tu vida, Virgo. Esto es una energía de una persona, la reina de espadas, por supuesto, una energía de claridad mental sobre todas las cosas. Alguien que no se deja guiar por las emociones en cuestiones económicas y por supuesto te va a estar ayudando a tomar una decisión. Esto puede ser un familiar cercano, una amistad o alguien que vaya a estar llegando a la vida de muchos de ustedes. Te va a estar ayudando, pues por supuesto, a definir cuál de estas opciones es la mejor. Y esta persona no se deja llevar por las emociones, ya te lo dije. Así que, por ejemplo, pueden haber algunas de estas opciones que quizás no sean del todo buenas, pero tú en tu plano más sentimental o romántico podrías quizás no querer descartarla o tomarla pensando quizás que esto es una buena opción o no tan buena opción, pero por problemas de sentimentalismo podrían estar tus dudas. Por ejemplo, ir a un empleo que te lo recomendó algún amigo. Quizás ese no sea un buen empleo, pero tú quizás tengas miedo de decir que no o te dé pena porque ese amigo ya te recomendó en ese lugar. También esto puede referirse perfectamente a la compra de un bien inmueble o un auto o de cualquier cosa que ustedes quieran comprar. Puede ser que tengan una oferta delante y ustedes, a pesar de que existe alguna dificultad, de que existe algún problema con esto, ustedes quizás digan, pero ya estoy aquí, ya el vendedor perdió tiempo, me da pena preguntar, me da pena irme sin comprar algo. Y entonces aquí es donde entra a jugar la reina de espadas, donde es una energía, te digo que es una persona muy cercana a ustedes que les va a estar diciendo no. Eso si no te cuadra, si económicamente no es beneficioso, pues no se compra. Que te da pena, con la pena no vas a comer, con la pena no se come, señores. Que te lo recomendó un amigo o una amiga, no importa, que lo compre él, tú no lo vas a comprar porque a ti no te conviene. Y es una persona que actúa con mucha lógica y es cortante, corta con lo que tiene que cortar. Y por su parte, la carta de la estrella está diciendo precisamente que ustedes van a estar recibiendo guía, y van a estar recibiendo la dirección hacia dónde tienen que ir. La carta de la estrella también indica que todos los recursos que ustedes pueden estar necesitando los van a estar recibiendo. Si esto es dudas, quizás sobre algún banco, sobre algún préstamo bancario que te podrían estar haciendo, esta carta te está indicando de que tú vas a estar recibiendo los fondos que necesitas recibir. Por ejemplo, acá este 7 de copas podría también referirse a que ustedes pidan un préstamo, quizá un préstamo bancario, y lo quieras hacer en tu banco de toda la vida, porque emocionalmente todas tus cosas tú las has hecho con ese banco. Sin embargo, la reina de espadas viene y te dice, no, espérate un momentico, porque si ese banco tú le tienes mucha lealtad, pero el banco a ti como cliente no te la tiene. Y este otro banco que tú no eres cliente, pues te va a dar una mejor oferta. Entonces, la reina de espadas es la que corta, la que no se deja guiar por las emociones en cuestiones de negocios precisamente. Y la estrella, pues, la estrella te está diciendo que aquí hay guía, que aquí hay dirección, que aquí van a saber hacia dónde van a estar moviéndose ustedes. Por supuesto, no solamente es ayuda, sino también que los recursos que necesiten, pues se los van a estar proporcionando. Vamos a ver acá la carta de la torre. Aquí está el ermitaño y la reina de copas. Aquí Virgo, para ustedes con la carta de la torre,
Se ve que va a haber un cambio repentino para muchos de ustedes. Aquí hay una disrupción, aquí hay una reestructuración. Acá es posible que haya algún tipo de crisis o de trastorno económico, de trastorno financiero. Esto es el final de algún tipo de estructura económica que ustedes creían que era bastante sólido, pero realmente esto se acaba. Que hay un proyecto, un empleo o incluso una relación sentimental que podría estar colapsando, pero de forma estrepitosa. Esto es un impacto que pone fin a una etapa de la vida de muchos de ustedes simplemente para eliminar lo que no sirve, porque no se puede avanzar, señores, si no se eliminan cosas del camino. Tú quieres avanzar en el plano económico, quieres quizás tener un negocio, pero quizás el empleo que tengas actualmente no te deja avanzar. Entonces, esto es algo que se destruye para que puedas seguir tu camino. Y por supuesto, la carta del ermitaño está indicando de que alguien después de esta situación te va a estar guiando. Esta persona te va a estar dando la luz, como dicen en mi país. Acá es alguien que te alumbra, que te indica los caminos disculpen, los peligros que existen en el camino. Te los va a alumbrar, te los va a estar señalando. Esto es una persona que te va a estar diciendo, ok, terminaste el empleo, pero quieres empezar un nuevo empleo, quieres empezar un nuevo negocio. Pues bien, esta inversión que vas a hacer, quizás no la vas a hacer en este lugar, porque ese lugar no es el apropiado, puedes hacerlo en este otro. Esto es una persona, disculpen, que te va a estar diciendo exactamente cuáles pasos tienes que dar, hacia dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer. Quizás si tengas que hacer alguna aplicación para un nuevo empleo, esta persona te puede estar diciendo, mira, en esta empresa sí están contratando y en esta empresa no, vas a perder el tiempo. O pon esto en el currículum o quita esto otro de ahí que no te conviene ponerlo. Es alguien que ya transitó por ese periodo donde ustedes van a estar pasando actualmente y como ya lo transitó, por supuesto, tiene experiencia y te la va a estar transmitiendo. Esta información ustedes la podrían estar obteniendo de esa persona directamente o de quizás algún libro, algún video de YouTube donde te den, por supuesto, la explicación de alguien que ya transitó por un momento de la torre y, por supuesto, para poder salir de esa situación y tener un futuro pues mucho mejor, podrías verlo pues contándote que quizás su historia en un video acá en YouTube o en cualquier otra red social. Pero esto es alguien definitivamente que te va a indicar el camino preciso para ustedes transitar y te va a indicar dónde están los peligros y por dónde tienen ustedes que estar pasando. Y la reina de copas, aquí hay una energía femenina, vuelve a salir esta energía femenina que no es la misma, por supuesto, pero sí me suena a que es alguien muy parecido a la reina de espadas. Puede ser la misma persona teniendo ambas energías, puede ser que sean dos personas diferentes, pero no sé por qué me llegó que podrían ser la misma persona. Esta reina de copas es alguien muy intuitiva, es alguien que sabe exactamente lo que debes estar haciendo, alguien que posiblemente sea quien te indique ese camino a seguir o simplemente sea quien te diga, ok, ese es el camino que tienes que estar siguiendo, porque te repito, es una persona o una mujer muy, pero muy intuitiva y que te va a estar dando apoyo emocional en toda esta situación. Vamos a ver qué más viene para ti, Virgo, después de estas tres cartas. ¡Wow! El as de oros, candela, por supuesto. Se tenía que... Oh my God. Y el 10 de oros, Virgo. Vamos a dejar la lectura aquí con estas dos cartas. Virgo, aquí con esta carta del as de oro, pues por supuesto, aquí viene un nuevo empleo, viene una nueva oportunidad de ascenso. Aquí hay comienzos sólidos, aquí hay un crecimiento en la economía de muchos de ustedes. Acá esta carta anuncia la llegada de noticias de dinero, de noticias de riqueza, de noticias de ganancias. Y estas llegan de golpe sin necesidad de ustedes haber hecho ningún tipo de esfuerzo previo para obtenerla ni de haber pasado ningún tipo de trabajo, ¿ok? Y esto pues por supuesto le va a generar muchísima satisfacción, muchísima felicidad y va a estar llegándole una oportunidad económica bastante grande de hacer dinero o el dinero ya como tal. Como mismo les dije, para que las cosas buenas lleguen primero, tiene que existir una limpieza de las que no sirven. Y precisamente eso es lo que va a estar haciendo la torre en la vida de muchos de ustedes. La torre va a estar limpiando lo que no sirve para que este as de oros pues pueda estar llegando
a la vida de ustedes. Y este 10 de oros, pues por supuesto acompañando a las de oros, me está indicando de que aquí van a poder estar creando, construyendo un legado familiar. No solamente esta bendición económica les va a estar ayudando a ustedes, sino que va a estar ayudando a toda su familia. Esto anuncia la edad de estabilidad, de seguridad económica. Representa acá que van a estar obteniendo logros económicos, aquí hay prosperidad. Aquí ustedes van a estar viendo cómo el dinero fluye a sus vidas. Y esto va a ser un periodo de bastante estabilidad económica. Algo que va a durar un buen periodo de tiempo. No es algo efímero como el as de oros, que si llega de una sola oportunidad, llega y ya tomas esa oportunidad o simplemente la dejas, ¿no? Acá si tomas la oportunidad del as de oros, pues va a estar estable económicamente con el 10 de oros. Aquí pueden estar creando ustedes quizás algún tipo de negocios o algo que les brinde estabilidad económica. Vamos ahora, Virgo, con algo más que no haya salido en esta lectura para ustedes. Vamos a ver, Virgo, la llave Virgo. Virgo, aquí hay cosas en la vida de muchísimos de ustedes que se van a estar solucionando. Esta carta de la llave, pues precisamente lo que me indica es eso, que muchas cosas van a estar resolviéndose. Aparte de que se van a estar resolviendo cosas que necesitaban, pues por supuesto, tener solución. La carta de la estrella también me está indicando o me está confirmando de que acá van a haber soluciones económicas reales, que las van a estar viendo, que aquí hay éxito económico y aquí hay una confirmación de, por supuesto, bienestar financiero para muchos de ustedes. Y vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles de la abundancia para Virgo, por favor. Uy, cayeron muchas cartas, pero ninguna se miró. Vamos a quedarnos con esta que fue la de abajo. Y sale generosa naturaleza. Con esta carta te están diciendo, Virgo, pasar tiempo en contacto con la naturaleza te traslada a una vibración superior y te recuerda la infinita abundancia de Dios. Sal y disfruta de un paseo, camina con tu mascota, medita bajo el sol, arregla tu jardín o siéntate simplemente bajo las estrellas o haz alguna otra actividad que te conecte con la amplitud sin límites del universo Virgo. Virgo, déjame la frase para manifestar lo mejor de esta lectura y por supuesto, bueno, aquí hay varias cartas. Aquí está la estrella trayéndote abundancia, y todo lo que necesitas. Aquí están. Bueno, vamos con el as de oros, señores, con el as de oros. Yo abro mis brazos a la prosperidad infinita que el universo me envía. Yo abro los brazos a la prosperidad infinita que el universo me envía. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.